Puede que estés a punto de cuestionar todo lo que creíste sobre el futuro. Existen textos intrigantes en el libro de Daniel que muchos prefieren ignorar. Mientras algunos los tratan como alegorías, otros ven señales claras haciéndose realidad. Prepárate para enfrentar una visión que desafía tus certezas sobre el fin de los tiempos. Daniel tenía una vida sencilla en Jerusalén antes de ser llevado como prisionero a la poderosa Babilonia. Aquella ciudad rebosaba riquezas y construcciones imponentes, pero para él no había gloria en el exilio. Aún así, el joven cargaba consigo algo que lo diferenciaba de todos, un don que pocos podían comprender, el don de interpretar sueños y visiones concedido por el propio Dios. En ese período, Babilonia había aplastado a naciones y se convirtió en el centro del mundo conocido. Daniel, aunque era un joven cautivo, llegó a ocupar una posición de confianza gracias a la sabiduría que poseía. Reveló el significado de las pesadillas que atormentaban a los reyes y por ello ganó respeto y sobrevivió a las intrigas del palacio. Pero nada lo prepararía para las revelaciones que recibiría más tarde, capaces de atravesar los siglos y llegar hasta nosotros, las 70 semanas proféticas. En Daniel, capítulo 9, la palabra describe 70 semanas proféticas anunciadas por el ángel Gabriel. Esta declaración no era solo para consolar el corazón de Daniel, señalaba la reconstrucción de Jerusalén, la venida del Mesías y el enfrentamiento decisivo entre el reino de Dios y los poderes que se alzarían al final de los tiempos. De repente, el texto mostraba un cronómetro divino, algo que corría entre acontecimientos históricos precisos. Cuando se reveló que cada semana representaba 7 años, la profecía indicó un total de 490 años, abarcando la historia del pueblo de Israel, la llegada de Jesús y un clímax que todavía está por venir. Estos datos, dados en una época en la que grandes imperios luchaban por el dominio, muestran un control soberano. Lo intrigante es notar que la profecía predijo el período exacto en que aparecería el Mesías, contando desde el decreto para reconstruir Jerusalén, 457 a.C., hasta el inicio del ministerio de Jesús en el año 27 después de Cristo. Esto prueba la precisión divina y prepara el escenario para el punto más decisivo, la última semana profética. Es en ese tramo final donde muchos creen que vivimos hoy, un período suspendido entre la partida de Cristo y el inicio de una cuenta regresiva que en cualquier momento puede reiniciarse y precipitar eventos sin precedentes. La información entregada en tiempos de pugna entre grandes imperios demuestra que Dios mantiene el control. Más allá de ello, la profecía señaló con exactitud la época en que el Mesías se manifestaría, y ahora el gran énfasis recae en esa semana que resta. ¿Estamos cerca de verla cumplirse? Las guerras, las crisis económicas y la constante sensación de inestabilidad parecen clamar por un salvador político. De pronto, Daniel y sus visiones se tornan más relevantes que nunca. La visión de Daniel. Daniel, capítulo 9, y también el capítulo 7, nos llevan a un lugar de tensión. Al hablar de las 70 semanas, el texto muestra que 69 de esas semanas proféticas se cumplieron exactamente con la venida de Cristo. La crucifixión y la resurrección cerraron un ciclo, pero no concluyeron todo el plan. Después de eso, comenzó la era de la Iglesia, un tiempo que ya dura cerca de 2000 años, durante el cual las buenas nuevas de salvación se han extendido por todo el mundo. Aún así, la Biblia deja claro que el fin de todo todavía se asoma en el horizonte. La cuenta regresiva no se detuvo en vano. Falta la última semana, o sea, 7 años, que marcan el gran desenlace, la tribulación y el regreso triunfal de Jesús. Este es el punto que hace temblar a muchos estudiosos y reflexionar a muchos curiosos. En Daniel, capítulo 9, verso 27, la profecía habla de un líder que establecerá un pacto por 7 años, pero lo romperá a la mitad. Esa ruptura desencadenará la fase más oscura jamás vista, llamada por Jesús la Gran Tribulación, en Mateo, capítulo 24, verso 21. Este misterio despierta la pregunta:
¿Estamos ya cerca de ese giro histórico? Las guerras, las crisis económicas y la sensación constante de inestabilidad parecen exigir un salvador político. En este escenario, la profecía sugiere la aparición de alguien capaz de convencer a naciones enteras de que posee soluciones para viejos problemas. Sin embargo, las Escrituras advierten que este personaje manipulará leyes, perseguirá a los fieles y romperá promesas cuando el mundo menos lo espere. Todo esto es relevante porque Daniel vio en sus visiones algo que desborda la época en la que vivió. Dios le concedió una perspectiva mayor del tiempo. Por eso el libro de Daniel sigue resonando en el presente. Imagina el impacto de percibir que gran parte de lo descrito podría estar a punto de cumplirse. Es en este entramado de esperanza y aprensión que surge el llamado a mantenernos alerta. El intervalo misterioso. Durante siglos, teólogos han estudiado el significado de este intervalo entre la semana número 69 y la semana número 70 de Daniel. Muchos lo llaman la era de la gracia o tiempo de la Iglesia. Es la etapa en que el mensaje del Evangelio se expandió a todas las naciones, cumpliendo lo que Jesús ordenó. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15. Sin embargo, ese mismo intervalo también se describe como un hiato profético. Desde la perspectiva de las visiones, la línea del tiempo se detuvo poco después de la muerte y la resurrección de Jesús, y aún no ha dado inicio a la última semana, que sería el período de 7 años que activará los eventos finales. Cuando comience ese lapso, los libros de Daniel y Apocalipsis señalan conflictos mundiales, una inestabilidad sin precedentes y el auge de una figura engañadora, el Anticristo. Mientras Daniel vivía bajo el dominio babilónico y persa, fue testigo de reinos que se creían eternos. Babilonia cayó, Persia se levantó, luego surgieron Grecia y la Roma imperial. Con exactitud, las visiones de Daniel previeron el ascenso y la caída de cada imperio. La última parte de la profecía, sin embargo, aún está por suceder. Nos encontramos ante la promesa de que hay un reino final de Dios que triunfará, pero antes de que aparezca, vendrá un tiempo de gran prueba, en el que las naciones buscarán a alguien que ofrezca seguridad, aunque sea una ilusión. En este espacio en el que vivimos, nos preguntamos si la humanidad está lista. Con cada guerra o crisis financiera, el mundo clama por paz y soluciones. El texto bíblico alerta que ese clamor colectivo puede dar margen a un gobernante que se presentará como héroe, pero que en esencia será el mayor opositor de Dios. Daniel lo vio mientras oraba, y Gabriel confirmó que el desenlace será intenso. Si esa predicción se cumplirá en nuestra generación o en la próxima, no lo sabemos, pero permanecer desprevenidos es algo que la palabra misma desaconseja. La amenaza emergente. En Daniel, capítulo 7, el profeta describe 4 grandes bestias que surgían de un mar turbulento. Eran figuras simbólicas de imperios que marcaron la historia. Pero aparece un detalle aún más perturbador: un cuerno pequeño, con ojos como de hombre y una boca que profería blasfemias. Ese cuerno creció y derribó a 3 de otros 10, indicando un poder que se establece eliminando liderazgos anteriores. Esta representación es la misma que encontramos en el Nuevo Testamento con el nombre de Anticristo. Primera profecía: el cumplimiento de las 70 semanas. Como ya vimos, el transcurso de la profecía de Daniel, especialmente en el capítulo 9, acertó con precisión el momento en que Jesús iniciaría su ministerio. Ahora queda la última semana, que muchos asocian con los eventos de Apocalipsis y con la aparición de un gobierno mundial que pactará un acuerdo de paz por 7 años para luego romperlo. Segunda profecía: la ascensión del Anticristo. La Biblia revela a un gobernante carismático que tomará las riendas globales y propondrá soluciones milagrosas a la crisis. Daniel menciona que él cambiará leyes y perseguirá a quienes se opongan. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 y 10, Pablo describe que este hombre de pecado actuará conforme a Satanás, usando señales engañosas para atraer seguidores. Es un cuadro atemorizante. Muchos lo aplaudirán,
creyendo que finalmente surgió alguien capaz de unir al mundo. Sin embargo, este líder obtendrá poder para perseguir a los santos e imponer una marca de lealtad, tal como relata Apocalipsis, capítulo 13. El poder del cuerno pequeño. El término cuerno pequeño parece inofensivo, pero encierra implicaciones graves. No se levanta inicialmente por la fuerza bruta, sino por la astucia. Daniel, capítulo 7, muestra cuán arrogante es esta figura, adoptando una postura de blasfemia contra Dios. Luego emprende una guerra contra los fieles y vence por un tiempo determinado. Esto sugiere que su poder se basa tanto en habilidades políticas como en una influencia espiritual maligna que lo fortalece. La visión perturbó tanto a Daniel que incluso enfermó. No se trataba solo de la perspectiva de un imperio terrenal, sino de una ofensa directa al trono de Dios, pues este líder intentará cambiar el calendario sagrado y las leyes divinas, manipulando la cultura y el culto. A lo largo de los siglos se han intentado establecer gobiernos mundiales, pero, según las Escrituras, llegará el momento en que esa centralización se concretará de forma notoria, dividiendo el mundo en 10 bloques de liderazgo, en sintonía con la interpretación de los 10 cuernos. Muchos se preguntan cómo alguien podría convencer a tantas naciones de someterse. La respuesta está en la combinación de colapso y esperanza. En tiempos de desesperación, las personas se aferran a cualquier promesa de paz o de solución económica. El anticristo surgirá como quien ofrece estabilidad y progreso. La ruptura de su pacto, a la mitad de los 7 años, mostrará su verdadero rostro. A partir de ese punto, Daniel, capítulo 9, y Mateo, capítulo 24, describen la gran tribulación, cuando el mundo se sumergirá en un caos nunca antes visto. El escenario de un templo reconstruido en Jerusalén y la profanación de ese lugar sagrado por parte del anticristo será la chispa de una guerra espiritual y política sin precedentes. En ese momento, la fe de quienes aman a Dios será probada hasta el extremo, pues resistir implicará sufrir persecución. Sin embargo, las Escrituras reafirman que este poder sombrío no durará para siempre. Al final, intervendrá el mismo Dios. La gran seducción. La segunda profecía se conecta directamente con una tercera, descrita tanto por Daniel como por Apocalipsis. Pero antes de ella, es esencial reflexionar cómo el mundo podría caer en semejante ilusión. La gran seducción no será solo impuesta por medio de amenazas, sino que también hechizará corazones que ansían el confort inmediato. El propio Jesús advirtió en Mateo, capítulo 24, que aparecerían falsos cristos y falsos profetas que, de ser posible, engañarían incluso a los elegidos. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, se menciona que Dios permite el envío de una operación de error a quienes rechazan la verdad. Esto no significa que Dios quiera engañar a nadie, sino que aquellos que endurecen el corazón acaban cosechando el resultado de sus elecciones. La seducción será tan grande que muchos alabarán al anticristo como un líder de luz. Hablará de amor universal y de paz, al mismo tiempo que establecerá sistemas de control férreos. En medio de esta confusión, el libro de Daniel afirma que los sabios entenderán y brillarán como el firmamento. Daniel, capítulo 12, verso 3. Este destello de esperanza sugiere que existe un remanente fiel, un pueblo que no se inclina. Así como en los días de Noé, cuando la multitud seguía su rumbo mientras él construía el arca, también habrá quienes, en obediencia a Dios, perseveren aunque el mundo entero se burle. Los que buscan discernimiento espiritual podrán desenmascarar las mentiras del anticristo. Tercera profecía, el reino eterno. Después de tantos reinos humanos cayendo, Daniel capítulo 2 verso 44 menciona que, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esta visión reúne todas las expectativas mesiánicas y señala la soberanía definitiva de Cristo sobre toda la tierra. No habrá más espacio para el dolor, la guerra o cualquier manifestación de injusticia, porque este dominio eterno vencerá todo lo corruptible. Ruptura y tribulación. Cuando el anticristo rompa el tratado a la mitad de los 7 años,
comenzará la gran tribulación. Jesús describió este período en Mateo, capítulo 24, verso 21, definiéndolo como el peor de toda la historia humana. Será un tiempo de convulsiones políticas, persecuciones religiosas y desastres naturales que harán que la humanidad clame misericordia. No obstante, las Escrituras advierten que, por amor a los elegidos, Dios acortará aquellos días, impidiendo la destrucción total. Daniel contempló este futuro como un gran abismo de sufrimiento, pero también como la etapa previa al triunfo definitivo. En Apocalipsis capítulo 13, vemos detalles adicionales de cómo este líder exigirá una marca para comprar o vender, simbolizando el control total sobre la sociedad. Generaciones pasadas se preguntaban si eso sería posible. Hoy, con los avances tecnológicos y los sistemas financieros digitales, la idea de un control global ya no parece tan lejana. En este punto, muchos se preguntan, ¿dónde está Dios mientras ocurre todo esto? La Biblia recalca que Él nunca abandona a quienes confían en su nombre. Así como salvó a Noé del diluvio y libró a Lot de la destrucción de Sodoma, Él guardará a quienes esperan en Él. La fe no elimina los desafíos, pero brinda fuerza y consuelo en medio de la tormenta. Este período de tribulación también sirve como prueba de quién escoge la verdad y quién abraza la mentira. Al final, cada persona deberá posicionarse. La abominación. En medio de este escenario, la profecía habla de un acto llamado la abominación desoladora. Sucede cuando el anticristo profana el templo en Jerusalén y se declara Dios. Daniel, capítulo 9, verso 27. Esa señal desencadena una reacción en cadena. Es la ofensa máxima contra el Dios Altísimo, porque convierte la adoración legítima en culto al engaño. Jesús se refirió a este evento en Mateo, capítulo 24, advirtiendo que cuando sucediera, los que estuvieran en Judea huyeran a los montes. La abominación marca la transición a la segunda mitad de la tribulación, cuando los juicios serán aún más severos. Podemos imaginar al mundo perplejo, viendo cómo un sistema que antes prometía paz se revela como una maquinaria de persecución. Es el punto sin retorno, el instante en que a muchos se les caerá la venda de los ojos. Aún así, algunos elegirán resistir hasta el fin, sostenidos por la certeza de que Dios sigue en control. Esta etapa tan terrible, descrita en Daniel y reafirmada en Apocalipsis, no aparece para generar pánico sin sentido, sino para alertar sobre la urgencia de una decisión. En el mismo periodo en que se instaura el caos, personas en todo el mundo comenzarán a despertar. Para quien conoce las Escrituras, cada señal confirma que el regreso de Jesús está más cerca. Pero para quien ignora estas verdades, la desesperación puede ser asfixiante. El anuncio del regreso. La Biblia es clara al decir que el destino final del anticristo y de todos los sistemas humanos opuestos a Dios será la derrota. Jesús regresará en gloria, según Hechos, capítulo 1, verso 11, y toda la tierra lo verá. No vendrá en secreto, sino como un rey que reclama lo que es suyo. La escena descrita en Apocalipsis, capítulo 19, muestra el cielo abierto y al Hijo de Dios cabalgando para establecer su dominio. En ese momento, todo engaño caerá por tierra y la verdad reinará absoluta. Cristo dijo a sus discípulos que prepararía morada y volvería para llevarlos. Juan, capítulo 14, versos 2 y 3. Sus palabras no fueron promesas vacías. Su segunda venida confirma el cumplimiento pleno de todo lo que anunció. Es la culminación de una historia que comenzó en Edén, pasó por el Sinaí, continuó con el nacimiento del Mesías en Belén, su crucifixión y resurrección, y llegará a ese retorno glorioso. Quienes estén en sintonía con la palabra esperarán este evento con gozo, aún en medio de tribulaciones, pero para quienes confiaron en poderes terrenales, el regreso de Cristo revelará el gran engaño. En Mateo, capítulos 24 y 25, Jesús cuenta parábolas que invitan a velar, porque no sabemos ni el día ni la hora. Esa incertidumbre temporal es intencional, de modo que cada generación viva preparada, reconociendo que Dios no demora su promesa. Él actúa en el momento exacto, y cuando suene la trompeta,
nada será como antes. Conexiones con la vida cotidiana. Es común pensar que estas profecías están lejos de la rutina diaria. Sin embargo, la Biblia muestra que, en los días de Noé, todos vivían sus actividades, se casaban, trabajaban, celebraban. Cuando llegó el diluvio, tomó a muchos por sorpresa, aunque Noé había dado testimonio construyendo el arca. De igual manera, en los días de Lot, la ciudad de Sodoma parecía próspera hasta que sobrevino la destrucción. Jesús comparó el fin de los tiempos con estos ejemplos para recalcar que el mundo puede continuar su curso mientras se acercan eventos decisivos. Es decir, no se detienen las tareas cotidianas, pero el corazón vigilante ve las señales y no se deja engañar. Hoy tenemos acceso a información en tiempo real, y cada noticia de catástrofe o conflicto resuena como un recordatorio de nuestra fragilidad. En cualquier instante, el escenario puede cambiar. En ese contexto, el mensaje de Daniel encuentra eco. Nos muestra que grandes imperios ya cayeron, que Dios sigue dirigiendo la historia y que al final solo hay una fortaleza verdadera: el reino divino. La historia de Daniel inspira valentía en medio de la presión. Él fue fiel incluso cuando la cultura babilónica trató de moldearlo. No se postró ante leyes injustas. Del mismo modo, cada cristiano es llamado a mantener la fe en medio de un ambiente hostil, sabiendo que hay un plan mayor en acción: esperanza y preparación. Muchos se preguntan, ¿cómo vivir estos días sin sucumbir al miedo? La palabra ofrece consuelo y un sentido de propósito. La fe en Cristo no es un escudo que aísla de las dificultades, sino un ancla que sostiene en la tormenta. Además, la Biblia enfatiza la importancia de mantenernos alerta y listos para el retorno de Jesús. No se trata de acumular provisiones por pánico, sino de alinear la vida con la voluntad de Dios, cultivando comunión, justicia y amor al prójimo. En la época de Daniel, orar y ayunar eran prácticas centrales para mantenerse conectado con Dios. Él lo buscaba en todo, incluso al interpretar sueños. De igual manera, quien desee permanecer firme al final de los tiempos, debe tener una vida de oración, conocimiento de las Escrituras y compromiso con la verdad. Mateo, capítulo 24, verso 42, nos invita: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». La certeza de que Dios interviene en la historia no significa que no habrá luchas. Daniel enfrentó el foso de los leones, sus amigos fueron arrojados al horno de fuego, y aún así, Dios los libró. No hay promesa de ausencia de dificultades, pero sí de la presencia divina. En esa base nace la verdadera esperanza. El mundo que conocemos puede atravesar crisis profundas, pero la fidelidad de Dios permanece inamovible. El reino eterno. La tercera profecía gira en torno al triunfo final. En Daniel, capítulo 2, verso 44, leemos que Dios establecerá un reino que jamás será destruido. En Apocalipsis, capítulo 21, Juan describe cielos nuevos y tierra nueva, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Es el cumplimiento máximo de las promesas que han atravesado generaciones desde Génesis hasta el último libro de la Biblia. Cuando ese reino se instaure, no habrá lugar para el dolor, la injusticia ni la muerte. Jesús reinará con equidad, y todos los reinos humanos que alguna vez se alzaron serán solo recuerdos lejanos. Este punto es la respuesta de Dios a siglos de opresión e idolatría. Es la meta para quienes perseveran, el refugio eterno para quienes confiaron en el Creador. Para formar parte de este reino, Jesús enseñó que es preciso nacer de nuevo. Juan, capítulo 3, verso 3. No basta con ser buena persona o intentar compensar errores con buenas acciones. Es necesario tener un encuentro real con Cristo, creer en su muerte y resurrección, y recibir el perdón que solo Él puede dar. La salvación no depende de nosotros, sino de la gracia divina. Y esa gracia redentora transforma el corazón, capacitándonos para aguardar sin temor el regreso de aquel que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Hemos llegado al final de este video, pero las reflexiones sobre Daniel y los eventos futuros siguen latiendo en el corazón de todo el que desea conocer y comprender más las Escrituras. El profeta Daniel
contempló el futuro con enorme seriedad, porque sabía que estas palabras provenían directamente de Dios. El mensaje bíblico no fue escrito para infundir terror, sino para despertar amor y fe en el único que puede gobernarlo todo con justicia. Si has percibido la urgencia de estas profecías, reflexiona sobre lo esencial que es tener una relación viva con Cristo. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora y comparte este video con alguien que necesite escuchar estas verdades. Hay mucho más contenido para explorar acerca de la palabra, y tu participación es clave para que este mensaje llegue a más personas. Que la historia de Daniel sirva de recordatorio de que Dios tiene el control absoluto, incluso si los reinos humanos intentan oponerse, y que cada señal descrita en las Escrituras sea un llamado a la vigilancia, al arrepentimiento y a la esperanza. Al final de todo, el reino que triunfará será el de Dios, donde no habrá dolor ni separación. Mantente preparado, y si en tu corazón hay dudas, habla con el Señor en oración, pidiéndole discernimiento y paz. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Que la inspiración de Daniel, las profecías que se mueven ante nuestros ojos y el amor de Cristo sean tu fuerza y dirección. Permanece en la gracia y hasta el próximo video. Amén.